¿Cuántas proposiciones fueron radicadas en el día de hoy, presidente? Y con todo respeto, le solicito que le dé cumplimiento al reglamento con relación a que queden debidamente radicadas, entregadas en el día de hoy, pero no le dé trámite de aprobación, presidente, porque ahora hasta de eso debemos cuidarnos. Recuerden que hay una cacería de brujas en el país y en donde primero se sanciona y después se investiga. Yo no voy a decir más nada sobre el tema, pero, presidente, le dejo la constancia de que en mi caso particular tengo que cuidar la papita de mi familia, tengo que cuidar la garantía de quienes me eligieron y quienes me ayudaron a elegir, y entonces yo me voy a tener hasta de aprobar una proposición si no se cumple lo que se establece en el reglamento. Yo estoy seguro que ningún concejal le va a decir que no. Pues simplemente, presidente, todas fueron radicadas en el día de hoy, incluida la mía, presidente. Está bien que todos la comentemos, la socialicemos, porque ese es nuestro deber. Y en una próxima sesión, presidente, cuando a bien no considere el presidente, las aprobemos. Pero hasta de eso tenemos que cuidarnos en el Consejo de Barranquilla. Muchas gracias, presidente, y usted verá si acoge o no lo que le estoy proponiendo, pero le solicito que también se cuide, porque usted también tiene a quien llevarle su papita. Gracias, consejero Espino, tiene toda la razón. Tiene el uso de la palabra el doctor Santiago Arias, luego el doctor Écar y cerramos con el doctor Juan Camilo. Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a los medios de comunicación y a los amigos de la barra. Doctor Eugenio, creo que su proposición es bien importante. Desde ya cuenta con la coadyuvancia de este servidor, entendiendo que la circunvalar cumple un papel importante en el desarrollo de nuestra ciudad y quisiera pronto anexarle un poquito más, y es que hoy tenemos un caos sobre la circunvalar a la altura del pueblito y su entorno. Tenemos un grupo de personas que están trabajando sobre esa vía y exponen su vida. Hay que mirar de qué forma Espacio Público ayuda y buscar la solución definitiva. Creo que ahí en el puente de ese sector han tratado de bloquear el paso peatonal ahí, y hace pocos días hubo un fallecimiento de una persona por un accidente. Ha sido reiteradas ocasiones los accidentes ahí, y creo que hay que buscar una solución definitiva. Creo que la administración debería tomar cartas en el asunto. Respecto al tema de los Juegos Centroamericanos, yo creo que sí, que la administración tiene que tener en cuenta al Consejo de Barranquilla, porque nosotros hemos cargado gran peso en la ejecución de este gran proyecto. Fuimos nosotros los que pusimos el pecho, asumimos el trabajo para conseguir la financiación, el respaldo para que la vigencia futura. Doctor Zapata, ha sido este consejo un consejo comprometido con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y no solo el consejo, yo pienso y quisiera levantar la voz a la administración para que ellos tengan en cuenta a aquellas personas que hicieron posible que Barranquilla hoy pudiera ejecutar esos juegos. Y hay algunas personas que aun cuando no están en la administración, fueron determinantes. Ejemplo, el caso del doctor Joao Herrera. A Barranquilla se le olvidó que fue Joao Herrera quien consiguió que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se hicieran en Barranquilla. Y creo que no se puede olvidar que la doctora Elsa Noguera hizo todas las acciones necesarias para cumplir con los requisitos previos. Entonces, esa suma de fuerzas, el sueño de un joven que un día creyó que esto se podía hacer pensando en que los escenarios podrían cambiar, hoy es una realidad. Hoy Barranquilla tiene unos escenarios de élite para competencias internacionales, gracias a un sueño, gracias a un compromiso, gracias a un compromiso del gobierno, del consejo y de todas las personas que se necesitaba. Y lo que hoy están reclamando aquí, yo entiendo que el alcalde tenga muchas ocupaciones, como lo dijo
Juan Carlos Ospino, pero aquí deberíamos tener el acompañamiento de la administración en la instalación, porque esto es un consejo amigo. El llegó, pero llegó tarde. Se le hace popular llegar tarde a los eventos. Pero deberíamos tener mayor respaldo de la administración, porque el consejo siempre ha estado presto a acompañar a la administración en todos los eventos. Y bueno, qué bueno hubiese sido que aquí estuvieran. Entiendo que ayer estuvieron bastante ocupados en el Tomás Arrieta, pero nosotros seguimos trabajando. Aquí estamos comprometidos con una Barranquilla que necesita día a día. Creo que el tema del Minipoc necesita un gran acompañamiento del Consejo. La verdad, yo le hago un llamado a movilidad, porque esto va a ser un debate de ciudad. Y a mí, antes de conocer el proyecto del POC, del Minipoc, yo quisiera conocer el plan vial con el que se va a evitar el caos en este sector de la ciudad. Yo quisiera que el señor de movilidad se acercara aquí y nos mostrara cómo vamos a evitar que se congestione la ciudad cuando tengamos edificios de 12 pisos y que en esos pisos hayan 40 apartamentos y que en esos 40 apartamentos existan 2 o 3 vehículos por apartamento y que eso haga que el tráfico sea mayor. Yo creo que eso ya lo tienen que estar trabajando, pero sería bueno que el Consejo de Barranquilla lo conozca, que sepa cuál es el plan maestro de movilidad con el que vamos a evitar el caos en este sector, porque el crecimiento de la ciudad es necesario, lo acompañamos, pero tiene que ser de forma responsable. En mi opinión, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad. A usted, concejal. Vamos a resaltar la presencia del doctor Henry Cáceres, a quien vamos a darle la palabra en nombre de la administración para que se dirija a los honorables concejales, a la prensa, frente a la instalación de este nuevo periodo de sesiones. Agradecemos por la presencia y le damos la palabra al doctor Henry Cáceres. Buenos días, presidente, queridos concejales. Por orden del doctor Alejandro Char, pues nos pidió el favor de asistir hoy a las instalaciones de estas sesiones ordinarias. Yo creo que lo que nosotros pudimos vivir ahí en el Tomás Arrieta, creo que reafirma el trabajo en equipo que hemos realizado con el Consejo, y yo creo que, como siempre lo resalta el alcalde, ustedes son parte determinante en todos estos proyectos y en todas estas locuras que se ha metido el alcalde distrital. Entonces yo creo que el inicio hoy de estas sesiones para nosotros nos llena de mucha alegría, en el sentido de que muchas cosas que como ciudad vamos a querer sacar adelante por orden del doctor Alejandro. Creo que ustedes son las personas aquí más importantes para conocerlos, para debatirlos, importante más aún para acompañarnos y apoyarnos en estas tareas que se inician a partir de estas sesiones. Yo creo que es un periodo bastante importante por toda la coyuntura que estamos viviendo hoy día en el país, y yo creo que esto nos demuestra hoy que de pronto este trabajo que muchas veces se ha visto de distintas formas, es un trabajo ideal y de la mano entre el Consejo de Barranquilla y la Administración Distrital. Entonces, yo sí les doy las gracias por todo ese apoyo en nombre del alcalde que nos han dado, y esperamos que esta relación siga en la manera que está haciendo ahora con nuevos participantes, con Chacho, con el doctor Alfonso. Y bueno, por parte de la Administración estaremos prestos a cualquier citación, debates, explicaciones que ustedes consideren necesarias. Me tomé el trabajo de saludarlos a todos, les mando un abrazo muy afectuoso de parte del doctor Alejandro Char, y bueno, que espero que estos inicios de sesiones sean bastante importantes y determinantes para la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias. Gracias, doctor Cáceres, muy amable por su intervención y por su presencia. Tranquilo. Tiene la palabra el concejal Alfonso Écar y enseguida el concejal Juan Camilo Fuentes. Gracias, señor presidente. Compañeros, periodistas, amigos de las barras, indudablemente que esta proposición del doctor Eugenio Díaz es muy importante.
a pesar de que no firmé esa proposición, la apoyo totalmente, pero yo creo que tenemos que tener la idea de ciudad grande y no de la pequeñez con que venimos haciendo nuestras obras. Hoy en día la circunvalar le quedó pequeña a Barranquilla. Cuando pasamos por la altura de la Pradera, vemos la congestión que se presenta en ese lugar porque solamente hay 3 carriles. Y eso es lo que yo pienso hacia el futuro con las obras que se quieren desarrollar en mi querida ciudad de Barranquilla, que muchos proponen 2 carriles, como el caso del tren ligero, o hoy en la Cordialidad, que están tratando de desarrollar la ampliación, pero sin tener la posibilidad de hacer una socialización con las personas que ahí residen y que ahí tienen sus negocios. Yo creo, compañeros, que es importante además hacer las reparaciones que dice el doctor Eugenio Díaz sobre la vía, pensar inmediatamente en ampliar en ciertos sectores la vía de la circunvalar y construir los puentes peatonales que sean necesarios, porque definitivamente la vía de la circunvalar, cuando uno cree que resolvió el problema de movilidad en Barranquilla y resulta que es más fácil andar dentro de la ciudad que irse por la circunvalar, porque los trancones que se presentan en diferentes puntos debajo del puente de la Cordialidad, eso es un caos, no hay autoridad, ahí hace la gente lo que le dé la gana, los carros se parquean a recoger pasajeros, tenemos que hacerles una pequeña terminal ahí a todos esos buses y carros que utilizan la vía de la circunvalar en esa zona. Y a la altura de la Pradera, eso es un problema gravísimo que estamos viviendo permanentemente. Uno trata de no meterse por la circunvalar porque va a encontrar ese problema. Pero, señor presidente, yo presenté una proposición en el periodo anterior, antes de finalizar ese periodo, citando al secretario de Movilidad, que hoy no la veo en el orden del día. Yo creo que es necesario que esa proposición que presenté en ese momento se traiga a colación, porque el problema de movilidad en la ciudad es grave. Y el objetivo principal, compañeros, era las placas foráneas que están circulando en Barranquilla, que a pesar de que no nos pagan el impuesto de rodamiento, complican la movilidad en nuestra ciudad. Hablando con el secretario de Hacienda y hablando con todos los funcionarios del distrito, a veces creen que no es posible hacer este control, pero no es posible, compañeros, que los grandes vendedores de automotores en Barranquilla le pregunten a cualquier persona que va a comprar un vehículo si prefieren una placa de Bogotá o de Barranquilla cuando el vehículo sale de Barranquilla. Me parece que están engañando a la gente, porque para mí es un fraude que se está cometiendo ahí, porque están evitando que paguen el rodamiento aquí en el departamento y el porcentaje que le corresponde al distrito no lo recibimos. Y si miramos todas las placas de los vehículos automotores que transportan cerveza, gaseosas, cemento, todas están en el interior del país, en nuestras vías. Hay que ponerle coto y por eso cité al secretario de Movilidad para ver en conjunto con el Consejo de Barranquilla cómo metemos en cintura a estas concesionarias y a los propietarios de los vehículos de alta gama que hay en Barranquilla, las Mercedes-Benz, los Audi, todas las camionetas 4 puertas, Toyotas de gran valor, le ponen placa de Bogotá, a pesar de que los compran en Barranquilla. Diferente que una persona que viva en Bogotá tenga su carro y se traslade a vivir a Barranquilla, a una persona que compra el carro en Barranquilla y sale con placa de Bogotá. Yo creo que tenemos que evitar que eso siga sucediendo, doctor Ospino, porque esos dineros no los recibimos nosotros, sino los está recibiendo Bogotá, pero nos están destruyendo las vías. Y por eso, señor presidente, le solicité encarecidamente esa proposición y creo que deberíamos tenerla en cuenta, porque a pesar de que he hablado muchas veces con el secretario y ellos tienen su posición, el espíritu de la ley cuando se creó el impuesto de movilidad era que se pagara donde circulaba el carro, que posteriormente hubo unas leyes posteriores que abarcaron inicialmente la ley original, pero el espíritu
del legislador en ese momento en que el impuesto se pague en el lugar donde movilizan los carros. Y Concejal. además de eso, señor presidente, perdone, aquí hay una solicitud presentada por los habitantes de La Cordialidad, una cartica que le hicieron llegar a usted hace más de un mes y no han tenido respuesta. Es para una moción de procedimiento, Sí, concejal. yo sé, pero quiero que tenga en cuenta con esa mucho gusto, posibilidad con mucho cuando gusto. terminemos esta sesión, de que se les reciban para ver qué es lo que ellos quieren, porque va a pasar lo mismo que está pasando en todas las vías, que hacen las vías, las amplían, pero perjudican a la gente que vive y trabaja en ese sector. Sí. Concejal Edgar, para una moción de procedimiento, la proposición que usted realizó de movilidad debe volverla a presentar a la corporación porque es un nuevo periodo de sesiones, entonces hay que volverla a presentar. Y la de la cordialidad, también presente la proposición y nosotros con mucho gusto aquí la aprobamos para poder invitar a los Sí, ya le mandamos a cambiar la fecha de presentación para presentarla el día de hoy. Con mucho gusto y con todo el cariño, aquí la plenaria ni más faltaba, tanto con el tema de movilidad como con el tema de la cordialidad, lo vamos a acompañar, cuente con ello. Tiene la palabra el concejal Juan Camilo Fuente y después el concejal Ramón Ignacio Carbón. Gracias, señor presidente. Pues un saludo muy especial para mis colegas concejales, para las barras, para los medios de comunicación que nos acompañan y para el doctor Henry Cáceres, representante de la administración. Sí, doctor Fuente y los honorables concejales, voy a pedirle el favor. Estamos discutiendo la proposición del concejal Eugenio Díaz de hacer un debate sobre la problemática que se está viviendo en la circunvalar. Entonces, digamos, por cariño, por respeto, por cortesía, yo he permitido que se refieran a otros temas, pero ese no es el procedimiento. Vamos a referirnos al tema del doctor Eugenio Díaz, votamos la proposición y si hay otras circunstancias que quieren proponer los honorables concejales, con todo gusto yo lo hago. Pero entonces, exacto, está en consideración la proposición del doctor Eugenio Díaz, el doctor Juan Carlos Ospino ha hecho, lo que pasa es que yo no estaba presente, pero él ya me informaron, hizo una apreciación frente al tema de las proposiciones. Entonces, sí, él solicita que se van a estudiar la mayoría para que la aprobemos el día martes, que vamos a volver a sesionar. Sin embargo, la mesa directiva hace una solicitud con respecto al tema de seguridad. Como quiera que el tema de seguridad es un tema importante para la ciudad, que todos los honorables concejales tenemos, digamos, una información frente a ese tema. Como quiera que el día 8 de junio se va a celebrar en la ciudad de Medellín también una sesión conjunta con los honorables consejos de las ciudades capitales. Ya la doctora Patricia está en eso. Entonces vamos a tocar ese tema para que tengamos la suficiente información y podamos proceder a desarrollar esa temática, que además es una tarea pendiente que tiene la corporación. Entonces yo pienso que es importante que avancemos por lo menos en el tema de seguridad y con mucho gusto entonces el día martes aprobamos las otras proposiciones. Si ustedes están de acuerdo, es una proposición que hace la mesa directiva. Entonces vamos a avanzar con la proposición de seguridad, pero antes vamos a avanzar con la proposición de seguridad, la sometemos a votación y entonces le damos la palabra a los demás concejales para que ilustren las otras proposiciones, para hacer ese procedimiento así. Vamos a avanzar así, señor secretario. Continúe entonces con la lectura de las proposiciones que tienen que ver con el tema de seguridad. Las otras proposiciones ya han sido repartidas, las estudian muy bien. El concejal Ramón Ignacio Carbó ahora va a hacer una proposición que él va a leer y el día martes sometemos a votación, doctor Eugenio Díaz, las siguientes proposiciones. Dele lectura a la proposición, señor secretario. Sí, damos lectura a la proposición. Cítese al brigadier general Mariano de la Cruz Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la doctora Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud Distrital, al doctor Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a la doctora Ángela Bedoya, directora seccional de Fiscalías, al doctor Albeis Fuentes Pimienta, defensor del pueblo regional del Atlántico encargado, al doctor Jaime San Juan, personero distrital de Barranquilla, para que ilustren a esta corporación sobre las acciones que se toman para afrontar el fenómeno del microtráfico y
el narcomenudeo que afecta a la ciudad de Barranquilla y respondan a las siguientes preguntas. Preguntas sobre seguridad. ¿Cuál ha sido la evolución del fenómeno del narcomenudeo y del microtráfico en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuál ha sido la estrategia para enfrentar el incremento del fenómeno del narcomenudeo y el microtráfico en el distrito de Barranquilla? ¿Cuáles estructuras ilegales tienen mayor relación y presencia frente al fenómeno del narcomenudeo y el microtráfico en el área metropolitana de Barranquilla? ¿Cuál ha sido el nivel de operatividad de la policía para enfrentar a las estructuras criminales que generan rentas ilegales producto del fenómeno del narcomenudeo y del microtráfico en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuáles han sido los resultados de la estrategia de cuadrantes para enfrentar las estructuras criminales? ¿Cuántas cuadrantes se implementaron en el 2017 y en lo corrido del 2018 en cada una de las localidades del distrito de Barranquilla? ¿Cuál es el balance del gobierno distrital de la estrategia de lucha contra el fenómeno del narcomenudeo y del microtráfico en Barranquilla? ¿Cómo ha sido la estrategia de articulación con las autoridades locales y el balance de esta estrategia en la lucha contra el fenómeno del narcomenudeo y el microtráfico en las capitales de Barranquilla? Salud. ¿Cuál es el nivel de prevalencia del consumo de psicoactivos en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuál es la orientación a la red prestadora de salud para la atención de consumidores y adictos de los psicoactivos en el distrito de Barranquilla? ¿Qué estrategia adelanta la Secretaría de Salud para prevenir el consumo de psicoactivos en la ciudad de Barranquilla? Para la Fiscalía, ¿cuál es el nivel de capturas legalizadas por tipos legales relacionados con el fenómeno del narcomenudeo y el microtráfico en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuál es el nivel de denuncias discriminadas de los tipos legales relacionados con el fenómeno del narcomenudeo y del microtráfico en Barranquilla y su área metropolitana? ¿Qué porcentaje de denuncias recibidas por la Policía Nacional y la Fiscalía que se convierten en investigaciones por delitos relacionados con el fenómeno del narcomenudeo y del microtráfico en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuáles son los principales obstáculos para poder mejorar los niveles de investigación y de judicialización efectiva de delitos relacionados con fenómenos de narcomenudeo y microtráfico en la ciudad de Barranquilla? Para el Ministerio Público, ¿qué acciones adelanta la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital para mitigar el efecto del microtráfico y el narcomenudeo en la ciudad de Barranquilla? ¿Con qué entidades del orden nacional o distrital coordinan estas acciones? ¿Cuántos casos de delitos relacionados con el fenómeno de microtráfico y el narcomenudeo atendió durante el 2017 y en lo corrido del 2018 el Sistema Nacional de Defensoría Pública en el distrito de Barranquilla? Atentamente, Óscar David Galán Escalante, concejal proponente. Se ha dado lectura a la proposición, señor presidente. Sí. Este cuestionario propongo yo que quede abierto para que los honorables concejales, que a bien lo tengan, colocar otras preguntas, puedan hacerlo y enviarlo para, digamos, citar a las autoridades que hemos propuesto allí. Doctor Edgar, apague el micrófono, por favor. Está en consideración la proposición. Doctor Ospino, apague el micrófono, por favor. Se anuncia que se va a cerrar la discusión. Se cierra. Llame a lista, señor secretario, para conocer la intención de voto de los honorables concejales. Aguilar Medina Ernesto. Arias Fernández Santiago. ¿Ah? Arias Fernández Santiago. Tú la metes. Barón Orozco Freddy. Camacho Gamero José. Carbola Cotil Ramón. Castro Bravo Aizar. Díaz Pérez Eugenio. Díaz Incinares Osvaldo. Écar Martínez Aparicio Alfonso. Huetes Pumarejo Juan. Galán Escalante Óscar. Hernández Díaz Jaime. Enríquez Quintero María. Marino Borges Rubén. Ospino Acuña Juan. Pérez Torres Reselli. Rojano Llinás Carlos. Trocha Gómez José. Vergara Díaz Juan. Zamora Callejas Juan. Y Zapata Donado Luis. Le informo, señor presidente, que la proposición ha sido aprobada con 16 votos positivos. Gracias, secretario.
Tiene el uso de la palabra el doctor Carbó. Sí, tiene el doctor Fuentes. Hombre, doctor, ese es mi hermano espiritual. Gracias, doctor Carbó, por ese honorable gesto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quería insistir sobre el tema de la AAA. Este ha sido el escándalo más grande en la historia de Barranquilla, más grande que Odebrecht. Hay más de 80 millones de dólares embolatados, más de 240.000 millones de pesos que fueron sustraídos de manera indebida de las arcas de esta empresa. La AAA es la joya de la corona en materia de servicios públicos, la empresa más importante que tiene el Caribe colombiano. Pero a esta empresa hay que ponerle un escáner, hay que ponerle los rayos X y hay que revisar uno a uno todos los contratos que fueron ejecutados por esta compañía durante los últimos años. Yo aplaudo la decisión que tomó la Procuraduría, quien ha estado pendiente de este tema de cerca y fue quien ordenó la suspensión del contrato de asistencia técnica donde el accionista mayoritario, que es INASA, se ha aprovechado, ha abusado de esta compañía y se ha apoderado de unos recursos de manera indebida. Yo quiero citar al secretario jurídico, al doctor Padilla, para que nos explique a todos los barranquilleros y a este consejo qué medidas jurídicas vamos a tomar como accionistas minoritarios para poder recuperar esos recursos que hoy nos están haciendo falta. ¿Qué medidas jurídicas vamos a tomar frente al revisor fiscal? Es que recordemos que el revisor fiscal de la AAA ha pasado sin pena ni gloria. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué ha pasado con él? Él firmó los balances, dio buena fe, fe pública. Y hay una falsedad en documento privado, porque no advirtió en su debido tiempo que este contrato de asistencia técnica no se había ejecutado ni se había prestado los servicios. Entonces yo sí quiero saber qué vamos a hacer como distrito, qué vamos a hacer, cuáles son las acciones jurídicas que se van a tomar para poder recuperar estos recursos que tanta falta nos hacen. Esa es mi proposición, señor presidente, va a ser discutida el día martes, pero quería ambientarla primero con mis compañeros para contar con su apoyo y que podamos debatir por fin este tema de la AAA que tanto le hace falta a Barranquilla, que se toque y se discuta y se dé a conocer qué vamos a hacer y salga a la luz pública toda la verdad de lo que ha pasado con esta empresa. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Fuentes. Tiene el uso de la palabra el doctor Carbó. Gracias, señor presidente. Mire, yo creo que también acá el recinto, y creo que es algo que nos debe llamar la atención a esta corporación, debido a la decisión de la Procuraduría de suspender del cargo de Contralor Distrital a Fernando Fiorillo. Es un llamado de atención para nosotros como el Consejo, porque fue esta la corporación que lo nombró para que ejerciera, tal como lo establece la ley, las funciones de vigilar la gestión fiscal y financiera de la administración y de sus entidades descentralizadas, exigir informes a los empleados públicos municipales sobre la gestión fiscal, revisar también las cuentas de los ingresos y los gastos públicos a fin de determinar si se han hecho de acuerdo a las disposiciones vigentes. Estas graves denuncias contra el Contralor de Barranquilla deben seguir siendo investigadas a fondo por la Procuraduría General de la Nación, y como concejal de esta ciudad, pero en especial como ciudadano, después de ver todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación, de ver el video que está circulando, de cómo en todos los canales de televisión nacional, donde aparentemente el ciudadano que fue nombrado por esta corporación participa en política a favor de un candidato a la presidencia de la República. Por eso pienso que este consejo debería instar al doctor Fiorillo
de apartarse de su cargo para asumir su legítimo derecho a la defensa. Quiero aclarar que aunque son muy graves los hechos a lo que está siendo investigado el Contralor Distrital, la Procuraduría no lo ha condenado y no debe ser considerado responsable mientras no exista un fallo en ese sentido. Pero sin embargo, reitero que por el interés general, el señor Fiorillo, a mi parecer, debería renunciar, porque este tipo de actos hace que los ciudadanos pierdan la confianza y la credibilidad de las instituciones. Quien pierde aquí es la institucionalidad, no solamente de este Consejo, de la Contraloría Distrital y por supuesto de Barranquilla. Por lo tanto, señor presidente, quiero, antes de leer la proposición, dejar en claro que la Contraloría Distrital no es una secretaría más del despacho del alcalde, es un órgano de control fiscal que debe velar por el adecuado uso de los recursos públicos. Por lo tanto, me doy a leer la siguiente proposición. Considerando todos los hechos que han dado lugar la suspensión del Contralor Distrital, mi opinión es que quien ejerce las funciones propias de ese cargo debería estar desprovisto de todo manto de duda acerca de su honorabilidad y buen juicio. Por ello, y lo hago advirtiendo que respeto el debido proceso y la presunción de inocencia, creo que el doctor Fiorillo, incluso para poder defenderse sin necesidad de afectar el buen funcionamiento de la entidad, debería renunciar al cargo de Contralor Distrital. Pero como todos sabemos, esto es muy difícil que esto pase. Esto es un tema más de ética que otra cosa. No me voy a entrar a desgastar en este punto. Pero lo que sí considero que no es conveniente bajo ningún punto de vista es que esta vacancia temporal que surge como consecuencia de la suspensión de Fiorillo la llene precisamente el alcalde. Es decir, la persona que dirige todos los procesos objetos del control de la Contraloría Distrital. Es como si, y les pongo este ejemplo, señor presidente, es como si al Junior le pusieran a escoger el equipo de arbitraje que quieren para cada partido. No creo que sea conveniente, no es bien visto y despierta suspicacias. Esta suspensión genera una falta temporal y dado que el titular del cargo volverá en 3 meses, lo más lógico es que la reemplace alguien de su equipo de trabajo para que, entre otras cosas, no se produzcan traumas en la continuidad de los procesos que adelanta la ciudad. Yo sé que la persona que ha nombrado el señor alcalde es una directora financiera de la Contraloría, pero no debería ser el señor alcalde quien nombre a estas personas. Creo que, por lo que he dicho, no le quita también parte de la razón de ser y de la función de este consejo. Es al consejo quien le toca y le corresponde decir quién sería el contralor encargado. Dicho lo anterior, me permito presentar la proposición en ese sentido, solicitarle al señor alcalde que se abstenga de nombrar al contralor encargado, permitiendo que durante la vacancia temporal generada por la suspensión del doctor Fiorillo sea reemplazado por alguien de mayor jerarquía después del suyo, pero que sea escogido por el Consejo de Barranquilla. Pero también a la vez, esa persona que llegue y que sea encargada de la Contraloría sea citada por el Consejo con el fin de que nos brinde un informe detallado de los concejales de los hallazgos de los años 2016, 2017 y 2018, en donde se especifique por qué se dan las investigaciones y cuáles han sido los resultados de estas, ya que es necesario que el Consejo y los barranquilleros puedan evaluar el trabajo de este ente de control, ya que debe vigilar cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Yo creo que, señor presidente, que es importante que nosotros demos acá esta discusión y podamos traer
ese debate aquí, que sea esta corporación como función nuestra de poder, así como tuvimos que elegir, como tuvo que elegir o tiene la función de elegir el Consejo al Contralor Distrital, pues siga siendo el Consejo bajo su institucionalidad y su ejercicio de control político quien escoja al Contralor encargado y no al señor alcalde, porque ahí hay un conflicto de intereses que no creo que le sirva ni al alcalde ni a la institucionalidad y mucho menos a la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Tiene uso la palabra el doctor José Trocha. Muchas gracias. Señor presidente, es para que solicitarle que haga llamado a lista y verifique que esté el quórum configurado. Señor secretario, llame a lista, por favor, y verifiquemos el quórum. Hacemos llamado de lista. Aguilar Medina Ernesto. Arias Fernández Santiago. Barón Orozco Freddy. Camacho Gamero José. Carbola Cotir Ramón. Castro Bravo Aizar. Díaz Pérez Eugenio. Díaz Incinares Osvaldo. Écar Martínez Aparicio Alfonso. Fuentes Pumarejo Juan. Galán Escalante Óscar. Hernández Díaz Jaime. Enríquez Quintero María. Marino Borges Rubén. Ospino Acuña Juan. Pérez Torres Reserly. Trocha Gómez José. Rojano Ginás Carlos. Trocha Gómez José. Vergara Díaz Juan. Zamora Callejas Juan. Zapata Donado Luis. Le informo, señor presidente, que hay 11 concejales presentes. Ok, entonces tiene la palabra el concejal José Francisco Trocha. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, doctor presidente, señor presidente, por favor, me escucha. En consideración que la proposición ha sido puesta a consideración, primero que todo, sin ánimo de controvertir de ninguna especie, y estando totalmente de acuerdo, porque el control fiscal derivado del artículo 267 de la Constitución Pública, que le dará el carácter de función pública a esa labor, implica que como una función pública no se puede detener, y el mismo carácter constitucional le entrega el control fiscal una independencia al administrador, y el derivado de la elección es producto del control político. Para el caso del Contralor General de la República, lo elige dentro del ejercicio de la autonomía y la independencia, en ejercicio del control político del Congreso, y para el caso dentro del ejercicio de la autonomía lo elegimos nosotros los concejales para el distrito. Pero existe un contrasentido en la ley 136 que es de orden jurídico, que nos tocaría a nosotros ir, y en algún momento lo vamos a hacer, porque la ley 136 contradice ese principio constitucional en cuanto establece que si al momento de haber sido decretada la suspensión del Contralor, le corresponde entonces al señor alcalde, en caso que el consejo se encuentre en receso, de suplir la respectiva vacancia. Sobre el particular le estuve preguntando al señor presidente sobre las condiciones de la comunicación, y el comunicado del señor procurador a la mesa directiva fue de carácter imperativo, diciéndole que tenía que hacerlo, como quien dice, de manera inmediata, en el término del ya. Y el término del ya en materia o de carácter inmediato implicaba que para el momento que llegó la notificación, el señor presidente y la mesa directiva tenían que pronunciarse sobre el particular, atendiendo a la ley 136, porque lo establece la ley, no es un invento nuestro, que ojo, reconozco que es un contrasentido de la norma, porque es que la independencia del control fiscal debe mantenerse sobre cualquier cosa,
pero la misma ley establece que en el momento de receso el competente es el señor alcalde para hacer el respectivo nombramiento. Bueno, yo no he mencionado a nadie, porque no, es que la idea no es, yo no quiero discutir. Pero continúa, doctor Trocha. Entonces, en consecuencia, yo sí estoy de acuerdo con un aparte de la proposición. Lógico está que es sano, porque ese es el ejercicio del control político de este Consejo, solicitarle al funcionario que en su momento esté debidamente posesionado, que venga y nos rinda cuentas de la Contraloría. Me parece una excelente proposición. Pero en la parte superior, en lo que tiene que ver con respecto a la proposición, yo creo que ahí existe una actuación jurídica que fue acorde a la ley de la mesa directiva, que lo hizo con base en lo que establece la ley. Entonces yo, en su momento, después del estudio, estaría acompañando la proposición en lo que respecta a la parte de la citación al funcionario que debidamente ocupe el cargo que al señor alcalde haya encargado. Pero, en atención a la primera parte de la proposición, en la cual comunicarle nosotros, solicitarle al señor alcalde que no lo haga en su momento, nosotros estaríamos solicitándole al señor alcalde que violara la ley, o nosotros lo estaríamos haciendo, porque la misma ley establece un procedimiento. En consecuencia, a pesar que no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento establecido en la ley 136, porque me parece un contrasentido constitucional, y entre otras cosas, para aquellos juristas sería interesante incluso demandar ese inciso que tiene la ley para que ese procedimiento cambie. Pero lastimosamente así es como lo establece la ley. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, ya intervino el doctor Carbó y el doctor Trocha. Esta proposición se va a poner a consideración el día martes para que sea votada. De todas formas, yo, digamos, tengo unas apreciaciones sobre esta proposición que son de carácter jurídico, ¿ya? ¿Qué sucede? Aquí hay cosas que se están diciendo que no son reales, porque no se ha visto la norma, no se ha visto tampoco el decreto que el alcalde hizo para encargar a una persona. No se está encargando a una persona de la alcaldía como pareciera que se sugeriría con la lectura que uno hace de primera mano de esta proposición. Pero eso, digamos, esa discusión, quisiera yo que los honorables concejales se ilustraran, leyeran tanto el acto administrativo que produjo la mesa directiva de la corporación, leyeran el acto administrativo que produjo el alcalde de Barranquilla en el día de ayer, y podamos hacer una discusión un poco más, con mayor altura y no con apreciaciones personales, porque este es un tema estrictamente jurídico. Que uno puede tener una opinión política, claro que sí, pero a nosotros no nos es dable actuar de manera política sin tener en cuenta los parámetros legales. Cuando uno se posiciona como concejal, se convierte en servidor público. Y cuando usted se convierte en servidor público, jura cumplir fielmente la Constitución y la ley. Así usted no esté de acuerdo con la ley. La ley puede tener fallas, puede tener incongruencias, pero la ley debe aplicarse porque estamos en un Estado de Derecho. Si estuviéramos en otro tipo de Estado, podríamos, como lo propuso un gobernante una vez, que creáramos el Estado de opinión. Podría la gente actuar por el Estado de opinión. Pero nosotros estamos en un Estado de Derecho. Yo podría pronunciarme porque tengo mayor información que los honorables concejales frente a este tema, pero no quisiera hacerlo así. Si vamos a generar un debate, hagámoslo con la altura que se requiere y hagámoslo desde el punto de vista jurídico. Yo también comparto algunas de las apreciaciones que aquí se hacen, pero otras no tienen el sustento jurídico para hacerlo. Entonces, quisiera que no nos adelantáramos a generar un debate frente a este tema, que lo aplazáramos para el día martes, todos tengamos los insumos necesarios y podamos hacerlo. Tiene la palabra el concejal Ramón Ignacio Carbó. Pónganle sonido al doctor Carbó, por favor. Gracias. Pónganle sonido al doctor Carbó, por favor. Habla, Ramón, por favor. No se oye, Mari, por favor. Toma el micrófono del doctor Aguilar y pónganmele sonido.
al micrófono del doctor Aguilar. Gracias, señor Ahora sí. presidente. Gracias, Mari. Mire, hago una aclaración. Obviamente que comparto lo que está diciendo el concejal Trocha y lo que usted también está diciendo, señor presidente, pero por eso estaba hablando de la institucionalidad y del respeto a la institucionalidad, y por eso inclusive hago la analogía del equipo de nosotros del Junior. Es como si cada vez que nosotros fuéramos a jugar, el Junior fuera a jugar, el Junior tuviera la potestad de decir quién es su árbitro y quiénes son sus jueces de línea y quién es el cuarto árbitro. O sea, es un gran contrasentido. Eso no queda bien para la institucionalidad de Barranquilla, para lo que representa el señor alcalde. Por eso es lo que le estoy pidiendo al señor alcalde. Así la ley le dé la facultad y haya ese gran contrasentido, el que se abstenga de hacerlo por un día, porque eso lo hizo el día de ayer, que nombró a la directora financiera de la Contraloría, y puede ser una persona de alto cargo dentro de la Contraloría, pero lo está nombrando el señor alcalde durante los próximos 3 meses. O sea, la persona que va a ejercerle el ejercicio fiscal y del control político es nombrada por el señor alcalde. No tiene ninguna lógica y yo creo que va en contra de la institucionalidad. Sí, yo te entiendo tu posición. Entonces, lo que le estoy diciendo, señor presidente, es que hoy, el día de hoy, eso fue el día de ayer al finalizar, en la tarde, el día de hoy ya nosotros estamos sesionando y estamos en las sesiones ordinarias. Entonces, la proposición es que nosotros tomemos, porque es una facultad del Consejo Distrital de nombrar al Contralor, y creo que es sano, inclusive para la misma administración, que seamos nosotros los que podamos coger a esa persona que ocupe ese encargo, mientras la Procuraduría toma una decisión de qué va a pasar con el doctor Fiorillo. No creo que, vuelvo y le digo, es más que todo por la institucionalidad, por la credibilidad y la confianza que debemos generarle al ciudadano. Sí, yo comprendo la posición del doctor Carbó y la entiendo, y además desde el punto de vista jurídico comparto que es, digamos, podría ser una contradicción o un contrasentido, como usted lo dice. Sin embargo, los actos administrativos tienen un carácter, y es que tienen presunción de legalidad. Habría que revisar, por eso lo digo, no quisiera yo adelantarme a generar este debate ahora aquí, porque hay que revisar primero el acto administrativo que ha hecho el alcalde. ¿Cuáles son los alcances de ese acto administrativo? ¿Cuál es la competencia de la Corporación Consejo de Barranquilla? Para, digamos, pronunciarnos frente a ese tema desde el punto de vista legal. Yo creería que en este fin de semana los honorables concejales miren, porque además estos casos se han presentado en otras partes del país, miren, hagan, digamos, como lo establece la norma, la analogía frente a lo que ha pasado. Pero lo que sí está claro, y no quiero que haya dudas sobre eso, es que la mesa directiva de la corporación actuó en derecho, actuó como la Constitución y la ley se lo exigen. Yo no puedo actuar, ni la mesa directiva de la corporación puede actuar de manera discrecional, desconociendo los parámetros constitucionales y legales. La corporación estaba en receso, el oficio de la Procuraduría le dijo a la corporación hace unos días, actúe de manera inmediata. La corporación en receso no puede nombrar, no puede designar un encargo. La ley 161 lo hace así, y me imagino que lo hace para un término de garantía, como cuando hay la vacancia judicial también, y es de carácter momentáneo, porque tampoco estamos nombrando a una persona de manera titular, como lo hicimos cuando hicimos la convocatoria pública, el concurso de mérito, donde participaron varias personas, entre esas las que se terminó escogiendo como Contralor Distrital, que fue un acto complejo que se generó cuando nos posesionamos, o lo hicimos cuando nos posesionamos como alcalde. Este simplemente es un acto de carácter temporal para cumplir con una vacancia que se da de carácter temporal por una suspensión provisional que hace una autoridad competente como es la Procuraduría. Ahí no hay una decisión de fondo todavía.
entonces tampoco el Consejo puede tomar una decisión frente a una situación que no es de fondo, sino que es de carácter provisional apenas. Entonces, esta es una discusión que más que política se convierte en una discusión jurídica, y lo que sí no voy a yo a permitir es que quede como en tela de juicio la actuación de la corporación. La corporación actuó en derecho, actuó como se lo pidió la Procuraduría, porque también si la corporación no lo hace y espera hasta que entremos en sesiones ordinarias, podría la Procuraduría decir que la mesa directiva de la corporación está dilatando el proceso con intereses personales o con algunos intereses, y no es ese el afán de esta corporación. El afán de esta corporación es actuar en derecho y cumplir con la ley, y eso fue lo que hizo esta corporación y lo que hizo esta mesa directiva. Voy a dar la palabra al concejal Rojano y al doctor Trocha, y con eso cerramos, y el martes continuamos con la discusión con mayor ilustración, porque creería yo que, por ejemplo, para ya referirme a un tema que usted dice aquí, concejal Carbó, usted dice aquí que lo más lógico es que lo reemplace a alguien de su equipo de trabajo al Contralor, para que, entre otras cosas, no se produzcan traumas en la continuidad de los procesos que adelanta la entidad. La persona que se nombró es de la entidad. Es de la entidad, pero lo que la ley dice es así. Si la ley está mal, tienen que elegir no concejales, sino congresistas para cambiar la ley, porque la ley hay que cumplirla. No podemos, porque la ley diga algo. A mí, por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo con que una persona le exijan 1000 semanas para poder pensionarla, pero si la ley me dice así, ¿cómo hago yo? Tengo que cumplir la ley, porque el no cumplimiento de la ley genera una conducta que no solamente es disciplinaria, ya pasaríamos nosotros a entrar y transitar por el Código Penal, y entonces estaríamos nosotros ante una conducta punible de prevaricato. Cuando un servidor público actúa desconociendo los parámetros legales, empieza a transitar por el Código Penal, ni siquiera por el disciplinario, solamente. Sí, usted no va a hablar, doctor Rojano. El doctor Rojano 1 minuto y el doctor Trocha 30 segundos. Señor presidente, yo presumo que usted actuó en este evento con todo el fundamento jurídico, asistido por el aporte que le hicieron sus asesores y las personas con las que usted consultó, e incluso algunos miembros del Consejo y juristas de la ciudad de Barranquilla. Y también presumo que el señor alcalde actuó en derecho, porque no puede quedar aquí un manto de dudas sobre la base del deber ser. Ya, como esto, bajo las reglas de juego impuestas por el doctor Ospino, no vamos a aprobar las proposiciones como debe ser, sino la otra semana daremos de fondo la discusión en relación a este tema. Repito que no puede ser una discusión sobre la base del deber ser, de lo que nosotros soñemos, sino de lo que es desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, de la norma, y ahí es donde tenemos que evaluar la conducta del alcalde y la conducta de la mesa directiva del Consejo. Si eso no nos gusta, entonces hay instancias diferentes a esta corporación y a estos espacios locales que pueden permitir modificar la ley algún día. Gracias, señor presidente. A usted, concejal. Tiene la palabra el doctor Trocha. Pero es importante dejar una claridad. Miren, el artículo 5 de la ley 330 del 96 establece que en caso de la falta temporal del señor Contralor, debe suplirse con el subcontralor o con los auxiliares, que para efecto del proceso de selección entonces reduce el universo de los posibles postulantes siempre y cuando llenen las calidades. Tengo entendido para este efecto serían los mismos, el mismo universo puede elegir el consejo que el único del alcalde. En ese momento, para mirarlo efectivamente en temas jurídicos, se comprende que a través de la ley 330 se salvaguarda lo que a usted le interesa, que precisamente sea un funcionario que conozca de los procesos, de las condiciones, de los momentos procesales en los cuales van las diferentes actuaciones e investigaciones fiscales. O sea que en el sobreentendido es el mismo universo para el consejo como para el alcalde, lo que implica que ese proceso, que se convierte entonces el proceso de selección en un proceso evidentemente de trámite frente al particular.
Muchas gracias, señor A presidente. usted, concejal. Bueno, terminan las proposiciones y las intervenciones, se levanta la sesión y se convoca para el día martes. Hola, 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 sonido. Amigos, podemos, ¿qué me pueden ayudar ahí para, estamos en directo? Daniel.
narcotráfico ha sido, digamos, una situación que en varias oportunidades hemos nosotros mencionado, y ese tema de seguridad no puede dejarse siempre de tocar en el Consejo porque es una situación permanente. Cuando a veces no estamos pendientes, bajamos la guardia, todas las cifras se nos incrementan en todos los temas, ¿no? Y queremos nosotros tocar ese tema porque a pesar de más allá de los informes que nos puedan dar estadísticos la policía, nosotros en los barrios sabemos lo que está sucediendo, lo palpamos, lo vemos y estamos viendo cómo la droga está acabando con nuestra juventud, y queremos exigirle a las autoridades que tienen que ver con esta materia acciones tendientes a garantizar la seguridad para los barranquilleros, y también acciones tendientes digamos, a golpear las estructuras que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Barranquilla. Se van a involucrar varios estamentos, que es la policía, la Secretaría de Educación y CBF en general. Sí, este es un problema también que se convierte en algo de salud pública. Por eso hemos invitado también a la Secretaría de Salud para que nos diga qué acciones están tomando en torno a esta temática, ¿no? Y también a la policía, al ICBF, a la Defensoría del Pueblo. Queremos hacer una discusión integral sobre el tema, porque a veces se hace una discusión solamente sesgada en el tema operativo, y esto es algo que es mucho más grande que eso. Queremos nosotros conocer a viva voz del comandante de la policía, que no ha venido al Consejo, no entiendo por qué, lo hemos invitado con antelación, y no hemos contado con su presencia acá. Yo creo que la policía tiene que tener una relación más cercana con las fuerzas vivas de la ciudad. Presidente, lo escuchamos que eso va a ser algo en conjunto con el Consejo de Medellín. Bueno, el día 8 de junio vamos a tener una sesión conjunta con el Consejo de Medellín, con el Consejo de Bogotá, con el Consejo de Pereira, con el Consejo de Cartagena, con el Consejo de Cali, de diferentes ciudades capitales. Va a ser en Medellín el 8 de junio. Nosotros estamos constituyendo la Asociación de Consejos de Ciudades Capitales. El día 19 de julio, que se inauguran los Juegos Centroamericanos, va a ser la firma del acto de fundación de esa Asociación de Consejos de Ciudades Capitales aquí en la ciudad de Barranquilla, que queremos que nosotros estemos siendo sede de esa firma histórica, y queremos contar con el apoyo de todos ustedes para poder difundirlo por los medios de comunicación. Presidente, el tema de Contraloría. Hay polémica por el nombramiento de una funcionaria en la Contraloría como encargada. ¿Cuál era el papel que tenía que jugar ahí el Consejo? Bueno, nosotros cuando nos tomamos posesión como concejales de la ciudad, pues juramos cumplir fielmente la Constitución y la ley, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es cumplir la ley y cumplir con los pedidos de las autoridades competentes. La Procuraduría General de la Nación hizo un oficio a la mesa directiva hace unos días, donde nos notifican de la suspensión provisional del Contralor Distrital y nos piden que actuemos inmediatamente, primero en hacer efectiva esa suspensión, como quiera que el Consejo es el nominador del Contralor, y así nosotros lo hicimos. Hicimos ayer efectiva la suspensión del Contralor Distrital de Barranquilla por 3 meses. El Consejo estaba en receso. Y como quiera que estaba en receso, la ley 161 dice, el artículo 161 de la ley 136 dice que en receso el Consejo debe oficiar al alcalde para que sea el alcalde quien nombre un encargo. Entonces, como la Procuraduría nos dijo que actuáramos de manera inmediata, nosotros como concejales lo que hicimos fue actuar de manera inmediata. Si no lo hacíamos así, estábamos incurriendo en un desacato a la instrucción que nos estaba dando la Procuraduría, y bueno, el Consejo no iba a generar ningún tipo de dilatación frente a ese proceso, y por eso actuamos de esa manera. Hay unos actos administrativos que tienen presunción de legalidad y que obviamente las discusiones que se hagan no pueden ser discusiones, digamos, irresponsables, sino que tienen que hacerse de manera jurídica y no con la opinión personal de cualquier servidor público, cualquier concejal, sino que tienen que ser bajo el parámetro de la Constitución y la ley, porque a nosotros lo que nos ampara es la Constitución y la ley. ¿Es funcionaria de la Contraloría o es ya aparte que el alcalde? La persona que se encargó por parte del alcalde es una funcionaria de alto nivel de la Contraloría Distrital. No se encargó ningún secretario y no lo podía hacer el alcalde porque la ley 136 así lo dice, que es el Código de Régimen Municipal.
Por ahí le escuché que quedó aplazado el tema de la circunvalar, que el doctor Eugenio Díaz quiso hacer una proposición, pero usted lo aplazaron para el día martes. Por reglamento, digamos, como hoy es el primer día de sesiones, repartimos las proposiciones a los honorables concejales y el día martes vamos a someter a consideración esas proposiciones, no solo a la de Eugenio Díaz, sino otras proposiciones que están ahí para que sean aprobadas por la plenaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Estamos ahí. Listo.